Vamos a iniciar el día de hoy con la clase, es la clase número 5, la clase número 5. Entonces vamos a iniciar y ahí vamos a ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Nelson, ¿me podrías ayudar orando? ¿O alguien más ahí que me pueda ayudar y quiera orar? Sí, Pablo, con mucho gusto. Gracias, Luis. Dale, acompáñame a orar, hermanos. Dios poderoso, Padre santo y bueno, muy buenas noches. Quiero dar las gracias, mi Señor, por la oportunidad de estar reunidos nuevamente, Padre, para poder aprender de tu palabra, para poder capacitarnos, mi amado Dios, referente a algo tan práctico, pero también algo que tenemos que profundizar. Soy el primero en reconocer que necesito seguir creciendo, mi Señor, en mi manera de estudiar la Biblia, Padre, porque si no podemos estancarnos, podemos ya no crecer, mi Señor. Y estas clases han sido de mucha bendición para mi vida y no dudo que para ella mis hermanos también. Te pido lo que hoy hablemos realmente vamos a ponerlo en práctica, mi Señor, que tal vez aunque en un principio cueste entenderlo, podamos realmente poner el corazón de hacerlo, mi Señor, para poder llegar al nivel que tú quieres que alcancemos. Utiliza a Pablo, mi Señor, para lo que hoy nos vas a transmitir y que a ti sea el honor y gloria por siempre. En Jesús oramos y agradecemos. Amén. Amén, gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de aspectos gramaticales, ¿verdad? La clase número 5. Hemos venido hablando del contexto literario en el cual ustedes pudieron ver ese contexto en el cual está entretejido, ¿verdad? El pasaje. Cuando hablamos del contexto literario, pues ustedes pudieron ver los pasajes que están antes, están después, el libro, la sección, dónde está ubicado el texto. Y ahí esa sección o ese trabajo de identificar el contexto, pues es un avance muy fuerte, muy grande para poder entender de qué se trata, de qué está hablando el pasaje, ¿verdad? También hablamos de géneros literarios. Ustedes han estado leyendo sobre eso y cuán importante la identificación del género literario para saber también cómo poder interpretar correctamente. Todo eso ya lo hemos visto. La última reunión se habló sobre el contexto histórico, que tiene que ver los aspectos sociales, culturales, históricos. Hablamos de que necesitamos de herramientas para poder estudiar eso, ¿verdad? Y hablamos ahí, compartí algunos recursos, diccionarios, algunos recursos que nos ayudan a poder aprender sobre esos aspectos. Y es muy importante, hicieron la tarea ahí de la mujer samaritana. ¿Verdad? Entonces, antes de ir, alguien me pudiera compartir qué descubrió, ¿verdad? ¿Qué descubrió al estudiar el origen de los samaritanos? No sé si alguien quisiera compartir sobre ese descubrimiento. ¿Alguien ahí que haya avanzado en la tarea? Sí, Nelson. Buenas noches, queridos hermanos. La verdad fue muy impresionante todo lo que aprendí. Entre las cosas que pude ver, primero los samaritanos son la representación de las 10 tribus del norte o las tribus de Israel que vivían hacia la parte norte cuando fueron atacados y invadidos por Asiria. Ellos fueron exiliados también y al estar exiliados se mezclaron culturalmente, pero principalmente con las religiones de los otros pueblos. Entonces, los judíos los consideraban impuros, ya que practicaban muchas cosas que habían aprendido de los otros pueblos. Entonces, esa era una parte. La otra parte que también vi y me impresionó mucho porque uno comienza a investigar y se encuentra con cosas increíbles. En el tiempo, creo que fue, si no me equivoco, no me recuerdo bien la tarea porque ya la hice, que hablaba acerca de los macabeos. Hubo una invasión de parte de un líder judío y les destruyó su templo que estaba en Gerizim. Y esa era una de las cosas por las que había muchas rencillas.
porque su templo había sido destruido, ya que ellos consideraban que ese era el lugar donde se adoraba a Dios, a diferencia de los que pensaban los judíos que se adoraba en Jerusalén. Toda esta diferenciación comenzó desde los tiempos de Salomón, también eso fue importante resaltar, porque ahí fue donde prácticamente las tribus del norte comenzaron a tener diferencias con Judá y Benjamín, que eran las otras dos tribus que estaban abajo, principalmente, ¿no? Ya en el tema de Jesús, también fue interesante ver que primero al no hablar, los judíos evitaban pasar por Samaria para llegar a Galilea y preferían hacer un retardo en su viaje de 2 a 3 días, porque por todos estos conflictos había muchas rencillas, muchas peleas, se maltrataban unos a otros, ¿ok? Y había mucha desconfianza entre los dos pueblos. Entonces, la mujer samaritana se sorprende de que Jesús le hable, primero porque era un hombre. Los hombres normalmente no hablaban con las mujeres. Segundo, porque era un judío. Los judíos no hablaban con los samaritanos. Y tercero, porque Jesús era un rabino o un maestro. Y si los hombres no hablaban con las mujeres, menos los maestros hablaban con las mujeres. Entonces era muy, muy interesante esa parte. El tema también, sí hay como que no se ponen de acuerdo que ella haya tenido 5 esposos. Algunas personas sacaban la conclusión de que muy probablemente de entre esos 5 ella había enviudado varias veces y que tal situación no daba como para juzgarla tan profundamente como los judíos mantenían ese criterio. Entonces, que también a ella le fue más fácil hablar con su pueblo de lo que Jesús le había dicho, porque no la consideraban tan fuerte lo que ella había vivido. Entonces, entre otras cosas, eso en general es lo que yo encontré. Ok, gracias, gracias, Nelson, bastante completo. ¿Alguien más quisiera agregar algo aparte de lo que Nelson ya nos expuso? Está muy acertado todo. Ok. Bueno, gracias. Sí, así es. Entonces es muy importante entender ese aspecto cultural en cuanto a la relación de los judíos con los samaritanos y nos hace ver, pues, obviamente, también la apertura de nuestro Señor Jesucristo hacia ellos, ¿verdad? Y cómo Él estaba borrando líneas que se habían puesto de una manera milenaria. Con respecto a los matrimonios de la mujer samaritana, lo que yo he estudiado, es la, aún la cultura y la comunidad samaritana tampoco permitía el divorcio, no permitía a una mujer dejar a su esposo, ¿verdad? Pero sí permitía al esposo dejar a la mujer, ¿sí? Básicamente como lo hacían los judíos. Aunque no lo creamos, el divorcio era muy común en la época bíblica, pero era algo que los judíos, ¿sí, Nelson, quieres agregar algo? Sí, perdón, Pablo, me recordaste algo. La cultura samaritana solo veía como la palabra de Dios los primeros 5 libros, el Pentateuco. Sí, correcto. Sí, así es. Entonces ellos practicaban ese divorcio, o sea, el divorcio que está en Deuteronomio 24, lo practicaban como algunos judíos. Entonces esta mujer no era vista como una mujer promiscua, ¿verdad? Que a veces hasta lo hemos predicado, se ha predicado como una mujer promiscua. Más bien era una mujer que había sido 5 veces despreciada. Su problema no era la promiscuidad, tenía otros problemas, ¿verdad? Otros problemas en su vida, pero ella por 5 veces es probable, como dice Nelson, que pudo haber enviudado alguna vez, pero alguna de esas 5 veces o las 5, ella fue repudiada, fue sacada de su hogar porque era la práctica. El esposo le decía, te repudio, y le daba un documento y ella salía con lo que tenía encima, ¿verdad? Con lo que tenía encima, nada más. No podía agarrar nada, no podía tomar una maleta, no podía agarrar ropa, nada. Con lo que tenía encima, ella tenía en el instante que salir del hogar. Y ella tuvo que vivir, por eso recuerdan la parábola de la mujer que busca la moneda. Y esa parábola tiene ese aspecto cultural. ¿Qué es lo que qué hacían las mujeres en esa época?
Como sabían que en algún momento podían ser repudiadas, ellas las cosas de valor las cargaban con ella. Si eran monedas, si eran joyas, las tenían escondidas o las tenían con ella, por si en cualquier momento las sacaban, pues ella podía irse por lo menos con algo para poder sobrevivir. Por eso es que es el afán ahí de Lucas 15 de la búsqueda de la moneda, tiene un aspecto cultural, porque él dice que tanto relajo por una moneda, no, esa moneda era de valor para ella. ¿Por qué? Porque era ese dote que ella podía tener para sobrevivir. Entonces esta mujer había sido despreciada, había sido despreciada. Entonces, ¿cuánto dolor podía haber en esta mujer? Entonces, al entender esos aspectos culturales, pues podemos ver la escena desde otra perspectiva, a conocer el amor de Cristo, ¿verdad? Lo que Él hizo, aún pasar ahí creo que 2 días en Samaria, eso fue algo inmensamente bueno, ¿verdad? Y ver lo que ella también había vivido y cómo el Señor a ella la escogió para que fuera la persona que abriera la puerta al mundo samaritano, a los samaritanos con Cristo. Pero los aspectos culturales nos ayudan a darle matices, a entender mejor cómo es la situación y obviamente a impactarnos, ¿verdad? De el pasaje y de la narrativa bíblica. Amén. Hoy vamos a hablar de los aspectos gramaticales, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacerlo a través de una escritura para poder tener algunos ejemplos y algunos puntos muy concretos. Quiero ser muy honesto. La parte de los aspectos gramaticales es muy extenso. Es algo, la verdad, muy extenso. Hasta cierto punto puede ser muy aburrido, muy técnico, porque estamos hablando de otro idioma y una lengua muerta. Entonces, hoy vamos a verlo de una manera práctica para nosotros, ¿verdad? Para nuestro nivel, llamémoslo así, para nuestra manera de abordar la Biblia, pero que con lo que hoy aprendamos y los recursos que hoy les voy a proveer, vamos a poder avanzar en estos aspectos gramaticales y vamos a poder entender algunas cosas y poder comprender que cuando prestamos atención a los aspectos gramaticales, nosotros vamos a poder entender mejor el texto. Tengo esta escritura de ejemplo. Voy a leerla, que es segunda de Corintios, ¿ah? Capítulo 9 del 6 al 15, la famosa escritura de la ofrenda. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos, por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí vemos en esta escritura una, un ejemplo de cómo podemos abordar una observación gramatical de un texto. Aquí podemos observar que algunas palabras están en diferentes colores, porque vamos a ver paso a paso
cómo lo vamos a abordar y cómo cuando ustedes, espero que ya lo hayan escogido, su pasaje de Filipenses, tienen que hacer esto, lo que hoy vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos en los aspectos gramaticales? Vemos si hay algún lenguaje figurado, o sea, algo, ¿qué es un lenguaje figurado? ¿Alguien me puede decir qué entiende por lenguaje figurado? Vamos, hermanos, vamos, hermanos. ¿Qué Como entienden? una comparación. Como una comparación. Ajá, es una figura que significa otra cosa, que tiene un significado diferente, pero relacionado. Pero se utiliza una figura para poder hacer tal comparación. Gracias. Así es, Rita. Entonces, bueno, vamos a identificar, no todos los pasajes tienen lenguaje figurado, pero es importante tener en ese checklist, ustedes tienen que manejar un checklist para ver si encuentran un lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque si el autor utilizó un lenguaje figurado es porque quiere resaltar algo. No lo usa por azar, ¿sí? Sino él quiere resaltar algo. El lenguaje figurado tiene una manera de llamar la atención. Entonces, si hay lenguaje figurado, que en este pasaje hay, pues el autor lo que quiere es llamar la atención. ¿Qué otra cosa es lo que buscamos? Conceptos repetidos o palabras repetidas. Si el autor en un bloque, en un párrafo, repitió varias veces los mismos conceptos o las mismas palabras o las mismas ideas, porque a veces puede ser sinónimos, el autor, obviamente que es el Espíritu Santo, pero por medio de ese autor, el autor quiere resaltar algo, quiere llamar la atención de algo. Entonces hay que identificar esos conceptos repetidos, esas palabras repetidas. También dentro de los pasajes encontramos palabras claves. Algunas de ellas se repiten, otras no, otras a veces aparecen una sola vez, pero por el contexto, la lectura y la relectura del texto, nosotros entendemos esta palabra es clave y cuando hay una palabra clave, pues es importante identificarla. ¿Para qué? Para poder investigarla. ¿De qué se trata? ¿Cómo la traducen las diferentes versiones? O sea, ¿cuál es su significado según los diccionarios o léxicos bíblicos? Otro aspecto gramatical importante es identificar los verbos, identificar los tiempos. Es muy importante la identificación de verbos. Como sabemos, los verbos son la parte más importante de la oración, porque es la acción de la oración. Y los verbos van a ser, son muchos, pero los verbos van a ser más importantes cuando están relacionados con alguien importante dentro del texto. ¿Verdad? Si están relacionados con Dios, pues obviamente el verbo tiene una connotación. Aquí vamos a hablar un poquito de eso. Yo les voy a dar un recurso, espero que todavía esté vigente. La verdad no lo revisé en estos últimos días para ver si todavía está vigente, pero si no pueden encontrar recursos similares. Identificar los tiempos, si el verbo está en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro. Y eso pues obviamente vamos a hacerlo en muchos sentidos, todo esto en español, aunque vamos a hablar un poquito del griego, sobre todo en el estudio de las palabras claves. Lenguaje figurado del texto que acabamos de leer. Hay una palabra que es un lenguaje figurado. Él está hablando de sembrar. Él está usando un lenguaje figurado. Él está hablando de sembrar y de cosechar. O sea, él está llamando la atención de estas personas, de esta iglesia en Corinto, con una figura. La figura es de un agricultor que siembra semilla. Y si entre más siembra, más cosecha. Entonces la persona que escucha lo puede entender, puede comprender, ok, la siembra y la cosecha. Ese mismo principio, que es muy fácil identificarlo en la agricultura, es una figura, una comparación del principio de ofrendar. Cuando damos, cuando sembramos, de igual manera cosecharemos. Si sembramos poco, cosecharemos poco. Si sembramos mucho, cosecharemos mucho.
Entonces el principio está ahí, está claro, cuando ellos entienden la comparación. Aquí de pronto, en algunas, como un ejemplo, la parábola de la mujer que perdió la moneda, nos tenemos que acompañar del estudio cultural para poder entender el lenguaje figurado de lo que Jesús está hablando. Pero en este caso en particular, también para nosotros es muy fácil entenderlo. Sabemos el mismo principio. Si alguien tiene un terreno, una cuerda, le decimos aquí en Guatemala, un pedazo de terreno, y siembra ese pedazo de terreno, pero no solo tiene una cuerda, sino tiene cuatro cuerdas, o no solo tiene una manzana, pero tiene cuatro manzanas, pero solo siembra en una, pues solo cosechará en ella, no va a poder cosechar en las demás. Entonces es el principio. Hay un lenguaje figurado. También habla de la semilla, ¿verdad? De poder sembrar una semilla. Habla de cultivos. Todo eso son lenguajes figurados. Lo que él está haciendo es utilizar estos lenguajes figurados para llamar la atención de nosotros y poder entender el principio y la figura. Eso es una figura que ahora se aplica no a mí como agricultor, pero a mí como cristiano, como dador. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Alguna duda sobre el lenguaje figurado o algún ejemplo que les venga a la mente? Que si por ahí se les viene, me dicen. Conceptos repetidos. Este pasaje tiene varios conceptos repetidos. Uno es siembra, lo repite varias veces. O sea, porque él quiere, en este caso Pablo, quiere dejar bien, es bien enfático. Cuando algo se repite muchas veces, hay un énfasis, ¿sí? Hay un énfasis, sobre todo en la escritura. Cuando la escritura se repite tantas veces, hay un énfasis en ello. También hay otro concepto repetido, abundancia y generosidad. Son conceptos que él repite, el que abunda, el que da con abundancia, el que da con generosidad. Son conceptos que los vemos aquí, abundancia y generosidad, como unos sinónimos, pero que son conceptos que en el pasaje lo repite mucho. Entonces, si yo voy a predicar sobre el pasaje, si yo voy a enseñar sobre el pasaje, o yo quiero aprender sobre el pasaje, tengo que enfocarme en esto. Estas son palabras, son conceptos repetidos. Significa que este enfoque gramatical que yo estoy haciendo al uso de las palabras tiene que llevarme a algo, entender. Si él lo ha repetido tantas veces, pues de una u otra manera quiere llamar mi atención hacia la abundancia y hacia la generosidad. También tiene el contraste, la escasez. También Pablo habla sobre la escasez, sobre, ¿verdad? El que siembra escasamente cosechará escasamente. Es un concepto que se repite. La acción de Dios, ¿verdad? Puse ahí que es tácito porque no siempre aparece la palabra Dios y pues ahí obviamente con la práctica uno puede tener la habilidad, pero uno ve la acción de Dios en la cosecha, uno ve la acción de Dios en la abundancia, que al final del día es Dios el que está dando la bendición al que siembra y al que da. Otro concepto repetido son los receptores de ayuda. Él varias veces repite, los pobres y los santos. ¿Verdad? Usa esas dos palabras que quiere hablar de los mismos. Esa ayuda iba a los hermanos pobres de Jerusalén. Entonces, es un concepto repetido. Y a veces hay personas que hablan de este pasaje en la iglesia y nunca toman en cuenta a los pobres, nunca toman de cuenta a la iglesia, ¿verdad? A los hermanos y hablan de otras cosas, pero no hablan de un concepto que se ha repetido tanto en el texto y que pasarlo por alto, pues obviamente es una irresponsabilidad porque es parte principal del texto. Por eso hay que poner atención a estos conceptos. Gratitud aparece muchas veces, también gracia aparece muchas veces. Entonces son conceptos repetidos. Aquí puse algunos, son más, pero aquí hay algunos y en su pasaje tienen ustedes que buscar. Si hay veces que no hay tantos conceptos repetidos, depende de la extensión de su párrafo, pero es importante identificarlos. Después de ver eso, necesitamos ubicar palabras claves. Aquí hay una palabra clave en el texto que es la gracia, ¿sí? Vamos a buscarla.
Dice, acción de gracias a Dios, ¿verdad? Entonces aparece esa palabra de que está aquí como gracia. ¿Ah? Y también aparece de una manera tácita cuando vemos la acción de Dios. Cuando hablamos de gracia, yo busco en un diccionario, ¿verdad? En este caso yo consulté el diccionario de este señor, diccionario teológico, ¿verdad? Con un suplemento biográfico de grandes teólogos, y ahí yo puedo encontrar una definición de lo que es gracia. Y aquí me aparece lo que es en hebreo, es gesed, y lo que es en griego, charis, ¿verdad? O gratia en latín. Es el favor inmerecido concedido por Dios a la raza humana. Mediante la gracia al hombre se le capacita para que comprenda, acepte y disfrute de inmediato de los beneficios del plan de salvación. La gracia tiene un objetivo doble: salvar al hombre de su pecado, y dos, limita la acción de éste, llevando al hombre a vivir en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia, según enseña el apóstol Pablo, obra por medio de la fe. Entonces, esto dice este diccionario. Yo puedo, a través de consultar, ahorita lo vamos a hacer, de consultar algunos recursos, yo puedo hacer lo que los estudiosos llaman un estudio de término. Cuando alguien dice, hay que hacer un estudio de término, del término gracia, del término amor, del término, eh, no sé, compasión, se está hablando de estudiar la palabra clave, de ir y estudiar la palabra clave. Hay una palabra que solo aparece una vez en el texto que acabamos de leer, y es la palabra corazón, pero es una palabra clave para poder entender el pasaje. Y aquí también en un diccionario habla de lo que es el corazón. El corazón es a menudo mencionado en las escrituras como el asiento de los afectos y de las pasiones, y también de la sabiduría y del entendimiento. De ahí que se le dé el sabio de corazón, se lea el sabio de corazón. También el Señor dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Es el centro del ser del hombre, pero antes del diluvio, el veredicto pasado por Dios sobre el hombre fue que los pensamientos del corazón de ellos eran hacia el mal. Génesis 6:5. Un veredicto similar es el que se halla en Génesis 8:21. Después que Noé saliera del arca, el Señor Jesús añade que del corazón del hombre proceden los malos pensamientos y toda la forma de maldad. La ley exigía al hombre que amara a Dios con todo su corazón. La aceptación del Evangelio tiene que ser en el corazón, y Dios da la capacidad al oyente de recibir las buenas nuevas con un corazón bueno y recto, lo cual da fruto. En la nueva creación hay un puro de corazón, siendo conducido el cristiano por el Espíritu Santo. Entonces aquí veo una explicación de la palabra clave. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá, vamos a ver. Acá en el aula virtual, si ustedes observan, me voy a quitar. Aquí en el aula virtual, yo les puse estos dos libros. Diccionarios para ayudas gramaticales, estudio de términos. Aquí vemos el primero, que es el diccionario Vine, y aquí vemos otro, el diccionario teológico. Vamos a ir con el más sencillo. El más sencillo es el diccionario Vine. En épocas de mi vida, mm, ¿lo pueden ver en pantalla? Sí, 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 señor. Pablo. Bueno, el diccionario Vine, hay en épocas que yo lo utilizo muchísimo. Es un diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un diccionario exhaustivo. Entonces, en la primera parte, vamos a ver si me deja bajar más. Ok, en la primera parte me aparece lo que tiene que ver con el hebreo. Entonces, vamos a poner un ejemplo, cabeza. Yo quiero aprender del término cabeza. Entonces, yo voy aquí al diccionario y primero, bueno, si la escritura es del Antiguo Testamento, pues obviamente estoy estudiando el término en hebreo.
voy a ver qué significa cabeza y aquí me va a dar toda una explicación y algunos pasajes donde se utiliza el término. Es bastante profundo, ¿verdad? Es bastante y fácil de entender. Este diccionario no es complicado y la ayuda de este diccionario es, pues, que empieza con la palabra en español, que lo que buscamos es la palabra en español, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, a ver, voy a buscar una palabra que sea más común para nosotros. Y aquí estoy en el Nuevo Testamento. Ok, aquí vemos todavía en el griego la palabra vigilar o guardar, ¿verdad? Aquí aparecen varias escrituras. ¿Cuál es la palabra? Se dice en español Natsar. Aquí vemos estas letritas o estos signitos, pues la palabra cómo se escribe en hebreo, significa custodiar, vigilar, guardar. Y es un verbo, ¿verdad? Pero también es un participio, a veces aparece con esta palabra, a veces es un nombre. También hay personas que se llaman guardar o vigilar. Y así vemos en cada una de estas palabras. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Normalmente, todos estos diccionarios, su base es la Reina Valera. Entonces, si yo voy a buscar una palabra que está en la Dios habla hoy, es probable que la encuentre y es probable que no. Entonces, lo mejor es ver cómo se le llama en la Reina Valera. Y usando la palabra como se utilizó en la Reina Valera, es más fácil encontrar. ¿Va? ¿Ok? Entonces, aquí eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Con respecto, permítame un segundo. Con respecto al Nuevo Testamento, ¿verdad? Es lo mismo. Aquí vamos a hablar de la palabra envidia o envidiar, porque es un verbo, también es un nombre, ¿verdad? Entonces, aquí me dice, ¿verdad? Denota ser celoso, movido a celos, ¿verdad? Entonces, es impresionante, ¿no? Pero envidia, a veces lo podemos ver nosotros como un sustantivo, pero en el hebreo, si se dan cuenta, normalmente es un verbo. No existe en la connotación de un sustantivo, sino todo es un verbo. Entonces nos dice aquí qué es. Y aquí podemos encontrar todas las palabras, la gran mayoría. Es bastante exhaustivo, ¿verdad? Es bastante exhaustivo. Entonces, aquí es de buscarle, ¿verdad? Vamos a ver. Esclavo, ¿no? Hablábamos de esa palabra hace unos días hablando del término, ¿verdad? Cultural, pero aquí en el significado de la palabra dice esclavo originalmente este término más inferior en la escala de la servidumbre, vino también a significar uno que se entrega a la voluntad del otro, ¿verdad? Aquí vemos la palabra doulos, ¿verdad? Pero también hay otra palabra que se traduce como esclavo, ¿verdad? Que es paidiske, ¿verdad? Entonces va a depender de nuestro texto. Entonces, esta es una opción, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver. Como les digo, esta es la opción más fácil, en el sentido de que empieza con la palabra en español. Y ahí ustedes pueden hacer un estudio. Eso es, ay, ay, ay. Pablo, ese estudio es específicamente de las palabras claves del texto. Exacto. Ah, ok. Sí, es para hacer un estudio de las palabras claves, ¿verdad? Ahí, para saber cuál es el significado. ¿Qué es lo que hacemos a veces nosotros? Lo que hacemos es que decimos, bueno, vamos a buscar cuál es el significado de la palabra en español, ¿verdad? ¿Todavía ven la pantalla, hermanos?
No, no se ve. Ya no se ve, ok. Todavía decimos, esta es vamos al diccionario en español para saber cuál es el significado de la palabra, pero ese es un gran error, ¿verdad? Ese es un gran error porque nosotros necesitamos ver cuál es el significado original del texto. Entonces tenemos que ir a esto. Cuando alguien está predicando, dice, bueno, compasión. Compasión en el diccionario de la Real Academia Española significa está haciéndolo mal porque no viene del español, sino viene ya sea del griego o del hebreo. Este otro es un gran recurso, solo que tiene un poquito de complejidad porque este texto empieza con las palabras, este es solo griego, solo del Nuevo Testamento. Aparece, empieza con la palabra en hebreo, en griego, perdón. Entonces yo tengo que identificar cuál es la palabra en griego y pues ya me voy a buscarlo, pero es más exhaustivo que el diccionario anterior, ¿verdad? Vamos a ver acá. Aquí vemos la famosa palabra agapao, que es amar, ágape, amor, y agapetos, que es amado. Y aquí me da toda una explicación. Si ustedes pueden ver, me aparece que es el amor en el Antiguo Testamento. Entonces, habla del Antiguo Testamento, todo lo que en el Antiguo Testamento, en este pequeño párrafo, significa amor. La concepción secular e inmanente. Aquí habla de lo que la gente fuera del contexto religioso creía, obviamente, del amor. Luego habla de cuál es la concepción religiosa del amor, ¿verdad? El amor de Dios, y ahí va. Las palabras para amor en el griego prebíblico, imagínate. El amor en el judaísmo, el amor en el helenismo, o sea, con los griegos, el amor rabínico, ¿verdad? De Jesús, el periodo apostólico, cómo veían el amor, el periodo posapostólico. O sea, es bastante extenso y profundo. Obviamente aquí la complejidad es ubicar cuál es la palabra, ¿verdad? En el griego. Y ya así, pues ustedes tienen que ir buscándolo, pero este es un material, la verdad, muy, muy bueno para hacer un estudio profundo de una palabra. ¿Ok? Entonces, aquí se los dejo también. Y otro recurso, ¿verdad? Para hacer estudio de palabras, vamos a verlo acá, es esta página. Pueden anotarla, por favor, si me ayudan ahí. Se llama bibliaparalela.com. ¿Ok? Bibliaparalela.com. ¿La pueden ver ahí en la pantalla? Sí. Ok. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí hay varias maneras. Aquí aparecen versiones. Aquí aparece paralelo, referencia, tesoro escondido. Para estudiar la palabra vamos al punto donde dice léxico, ¿sí? Y buscamos la escritura. Filipenses 4. Filipenses, capítulo 4. ¿Verdad? Ok. Y aquí me aparece palabra por palabra y el griego, ¿verdad? Deseados, gozo. Ok. Ahora vamos a la famosa 4:4, ¿verdad? Que dice, alégrense en el Señor, repito, alégrense. Entonces aquí está la palabra gozaos, gozoso, regocijarse o alegrarse, ¿verdad? Esta es la palabra. Me voy acá a la palabra. Aquí me aparece la palabra original o la raíz, ¿verdad? De la palabra, porque aquí ya está conjugada, que es kairó.
Y aquí me habla de todo lo que significa gozarse, gozar, gozaos, cómo se traduce. Y aquí más adelante yo voy a encontrar qué dice el diccionario de Strong sobre la palabra. Todo lo que dice. Las páginas, deme un chance. Creo que ahorita no me está dejando, pero normalmente hasta nos permite ya traducir partes que están en el inglés, nos la traduce al español el ordenador o la página de Google en este caso o Chrome. Entonces aquí me aparece todo lo que yo quiero saber de la palabra. Pero también esta me ayuda a identificar la palabra. Aquí la palabra, entonces yo ya me voy al diccionario, al compendio, al que les dije, si ya quiero hacer un estudio más profundo, ya ubiqué la palabra porque aquí me fui a la escritura puntualmente, ¿verdad? Aquí está la palabra Señor, ¿verdad? Curio, esta es la palabra. ¿Qué significa Señor? Ya me voy al diccionario, ¿verdad? Ese que empieza con la palabra, busco curios y al encontrarlo voy a hacer un estudio muy profundo del término desde diferentes aspectos, ¿verdad? Miren, hermanos, estas personas que hicieron ese compendio es probable que haya sido el trabajo de su vida, que tal vez es lo único que hicieron. ¿Verdad? Porque les llevó años de años de años de años. O sea, entonces es un material que para nosotros nos puede ayudar muchísimo en esta parte del estudio de los términos y poder entender con claridad qué significa una palabra, cuál es el significado real bíblico de la palabra, no para mí, sino para las personas que lo estudiaron o que lo vivieron, más bien dicho. Entonces, eso me ayuda a poder estudiar las palabras clave. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto de las palabras clave? Ok. No, amigo. Pero bueno, ya saben cómo hacerlo y cuando quieren resaltar algo, cuando entienden, esto es la parte central de este texto, esta palabra es fundamental, no puedo darme yo el lujo de predicar sin entender claramente qué significa esa palabra. Yo no puedo darme el lujo de compartir sin entender claramente qué es esa palabra. ¿Para qué es esa palabra? Entonces, es importante esto. Ya vamos a terminar. Lo siguiente, la identificación de los verbos. Los verbos tienen algunas partes, ¿verdad? Hay el modo en el que el verbo está escrito, ¿verdad? Aquí una palabra que es recuerden. Ese verbo está escrito en subjuntivo. Es plural, tercera persona, presente activo. ¿Ok? Tercera persona porque recuerden, obviamente, ¿verdad? Es plural porque está hablando en plural. Es activa porque ¿quiénes son los que van a hacer la acción? Pues los hermanos que están recibiendo la carta. Pero el entender que es un subjuntivo, ya les voy a decir cómo lo pueden hacer, el entender que es un subjuntivo me permite a mí entender que cuando una palabra o un verbo está en subjuntivo, uno no es una orden, sino es un ruego, ¿sí? Es un ruego. Dicen que los guatemaltecos hablamos en subjuntivo, porque nosotros no decimos, pasame la sal, sino decimos, será por favor que me podrías pasar la sal. Hablamos más, lo pedimos de una manera rogada, ¿verdad? Otros son más directos, ¿verdad? En otras culturas. Pásame la sal. Nosotros, mira, por favor, ¿será que me puedes pasar la sal? Eso es hablar en subjuntivo, rogando. Entonces, cuando Pablo habla en subjuntivo, él no está dando una orden, está rogándoles, está siendo humilde, está siendo amable, ¿ok? Está siendo muy amable y en ciertos casos es un ruego como tal. Siembra. Este es un indicativo. Indicativo significa que esto es veraz al 100%. Recuerdan que cuando habla de sembrar es el que siembra cosecha. Está en indicativo porque es una regla, porque es una ley y porque desde la perspectiva del que habla, esto es sí o sí.
No hay una duda, no hay una posibilidad, sino hay una veracidad. Escasamente es un adverbio. El que siembra escasamente. Significa que ese escasamente está calificando al verbo. El verbo es sembrar, ¿verdad? Y escasamente es el adverbio. Significa que está diciendo el que siembra de tal manera y la tal manera es con escasez. Entonces, es identificar que es un adverbio. Va relacionado sembrar y escasamente. Cosechará, de nuevo, es indicativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una regla. El dar está en infinitivo. ¿Verdad? Un infinitivo es que no está conjugado. Yo dar, tú dar, el dar, no. Es como la raíz del verbo. Puede, indicativo. De nuevo es un ruego. Abunde es un indicativo es una verdad, una veracidad. Abunde, subjuntivo, abunden ustedes. Es un subjuntivo, es una manera de hablar, rogar. Aquí hay una página que nos puede ayudar, perdón, a poder identificar cuáles son, si están en subjuntivo, en indicativo, ¿verdad? Y la forma verbal. Pero también en esta misma página que acabamos de consultar, les voy a enseñar. Ustedes pueden ver la forma verbal. ¿Sí? Aquí nos vamos a griego y aquí regocijarse, ¿ya? Que es kairete. Aquí está la morfología, la forma verbal. Es un verbo que está en presente imperativo activo segunda persona del plural. Ok, si es un imperativo, ¿qué significa, hermanos? Y sobre todo que está en segunda persona. ¿Qué creen ustedes que significa? Una orden o Es una aleatorio. orden. Cuando el verbo está en imperativo y en segunda persona, es una orden. Entonces aquí vemos este verbo, ¿verdad? Aquí hay otro verbo que está en un futuro indicativo, ¿verdad? Y aquí está otro verbo que está en presente imperativo de igual manera, segunda persona en plural. De nuevo la misma palabra. Imagínense, solo en esta Filipenses 4:4 se repite dos veces la palabra regocijarse. Ambas veces está en un imperativo, segunda persona. Significa que es una orden, ¿verdad? En una orden. Entonces, aquí esta misma. ¿Cuáles son las dos que usamos? El léxico la usamos para encontrar la palabra. Y el griego, donde dice griego, le encontramos para poder ver su forma verbal. ¿Sí? Su forma verbal. Entonces aquí pueden ustedes ver. Esta página es muy completa. Aquí pueden encontrar varias cosas, ¿verdad? Pueden encontrar comentarios interlineales, un ejemplo, aquí en interlineal, aquí me aparece en inglés, ¿verdad? Y aquí me aparecen las palabras en griego y aquí cómo se dice en español, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Ay, cuando quieran mencionar una palabra en griego, a mí la mejor forma es ver cómo se dice en español. Normalmente en los diccionarios o páginas como esta, aquí te lo muestran. Chairete, ¿verdad? Ese es, o cairete, esa es cómo se dice. Entonces, hay varias, aquí me aparecen otras escrituras relacionadas con el tema, ¿verdad? Aquí en Tesoro Escondido, referencias, me aparecen referencias cruzadas, ¿verdad? Escrituras que van relacionadas con el mismo tema, y aquí en paralelo me aparecen las diferentes versiones, pues, que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, es una buena herramienta esta página de Biblia paralela, ¿verdad? Biblia paralela. Hay otras herramientas, pero son de pago, ¿verdad? Como Logos, ¿verdad? Que es de pago, pero hay mucho en esa página que la verdad es muy funcional. Para mí es muy funcional. Entonces, la identificación de verbos me ayuda para poder saber de qué está hablando, ¿verdad? Yo tengo que identificar mis verbos, tengo que tratar de entender de qué está hablando,
¿verdad? ¿Qué dice el verbo? La voz del verbo a veces también es importante. Aquí también nos lo dice en esa página, ¿verdad? Si es voz activa o voz pasiva. Un ejemplo, bautícense. ¿Ah? Allí, esa palabra normalmente uno la lee en el español, pero en el español está en voz activa, pero nadie se bautiza, ¿verdad? Porque en el original está en voz pasiva, significa que alguien más te tiene que bautizar. La, la acción la realiza alguien más. Entonces, el identificar las voces también es importante. Otros aspectos gramaticales que me pueden ayudar son las palabras conectivas, divisiones lógicas o divisiones naturales. Hay palabras importantes como por qué, esto es una conjunción, es una palabra conectiva, ¿sí? Aquí dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿Por qué? Aquí, ese por qué, ¿verdad? Esa palabra conectiva es fundamental, porque Dios ama, aquí esto da un propósito. ¿Por qué yo debo de dar de buena gana y no por obligación? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Porque Dios ama al que da con alegría. Ese por qué es fundamental porque me da la razón por la cual yo debo de dar y por la cual yo debo de dar con todo gozo y con todo el corazón, porque estoy poniendo mi mirada en Dios, porque a Él le agrada que yo dé con alegría. Entonces, estas palabras, ya que aparecen mucho en el texto, son esas palabras entonces, por qué, para, por, ¿verdad? Ahí me van a ayudar. Y aprender a hacer las divisiones naturales del texto. Aquí yo hice esta división. Esta división, al leerlo y releerlo, yo puedo encontrar que en mi pasaje, en este pasaje, yo encuentro cuatro divisiones importantes. La primera está en los versículos 6 y 7, donde explica lo que tiene que ver con dar, ¿verdad? Con sembrar. Pero aquí hay una clave para entender cuáles son las otras divisiones naturales del texto. Aquí el versículo 8 al 11 hay otra división y va acompañada de un y, que en griego es kai, ¿verdad? Entonces aquí dice, y Dios puede hacer, aquí habla de Dios, que la gracia abunde para ustedes. Entonces, para mí, en mi estudio, en repasar esto, yo encontré esta división natural del texto. Y esta tercera división, y para mí la palabra aquí clave fue para, porque tiene que ver con un propósito, ¿verdad? Para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes, resulte en acción de gracias a Dios. Y una conclusión, gracias a Dios por su don en mi favor. Entonces, si yo fuera a compartir este pasaje, estos serían mis tres puntos y una conclusión o final, un punto cuatro o un cierre. Si yo voy a compartir esto, yo empezaría diciendo, punto número uno, hay que recordar, ¿verdad? Punto número dos, hay que ver a Dios. Dios puede hacer que todo abunde. Punto número tres, el propósito de la gracia y de la abundancia, poder ayudar a otros, ¿verdad? Y gracias a Dios por ese regalo que Él nos da a nosotros. Entonces, su pasaje tienen que identificar esas divisiones naturales del texto. Las conjunciones a veces y normalmente pueden ayudar, a veces no, pero es muy común que sean la clave. Aún las personas que hicieron las divisiones de versículos, de capítulos, como ustedes saben, en los textos originales no existían esas divisiones, ni en los manuscritos antiguos que se preservan, no están divididos por capítulos ni por versículos. La persona que lo hizo, muchos años después, utilizó las conjunciones, ¿verdad? Fueron una clave gramatical para él para hacer esas divisiones. A veces le quedó, en algunos pasajes mínimo fue el error, pero en algunos no le quedó la división porque de pronto ese versículo que está en el capítulo 11
que ocurre en 1 Corintios 11:1, donde dice, no, sigan mi ejemplo, como yo soy el ejemplo de Cristo, realmente no es parte del capítulo 11, sino más bien es el final del capítulo 10. Entonces hubieron errores como ese, pero son mínimos. La mayoría están así y divididos por conclusiones. Entonces, ¿cuál es la tarea de la semana? Ustedes tienen que hacer los aspectos gramaticales. Ahorita sí ya tienen que tener bien elegido su pasaje de Filipenses, por favor. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a, recapitulando, van a buscar yo se los voy a escribir todo ahí en la página, pero tienen que buscar aspectos, palabras repetidas, palabras claves, conceptos repetidos. Luego, escoger palabras claves y hacer un estudio de término. ¿A qué significa esa palabra o esas palabras? Si escogen una, si escogen dos, no más de dos, porque puede ser demasiado trabajo, ¿verdad? Si quieren hacerlo de una manera profunda. Después, venir y identificar los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Y identificar, por lo menos si están en imperativo, subjuntivo, qué les puede decir a ustedes cómo se usa el verbo. Y finalmente, dividir el texto, ¿verdad? Su pasaje, hacer las divisiones. No necesariamente son tres, no necesariamente son cuatro, pero sí, normalmente, obviamente si escogen un versículo, pues no va a haber división, pero sí yo creo que se los dije, tiene que ser más o menos de 5 o 6 versículos lo que ustedes escojan para estudiar, ¿verdad? ¿Alguna duda, hermanos? No, Paulo. Ok. No, claro, Pablo. Vale, perfecto. Entonces yo ahí en el Classroom, yo les voy a dar las indicaciones de la tarea, la de cómo hacer la tarea, cuáles son los pasos que debe de llevar, escoger el texto. Ustedes ya saben que ya lo tienen que haber leído, releído, y bueno, ahora tienen que hacer la observación gramatical. Ya con eso, ya terminamos toda la primera parte. La primera parte que es la observación o la exégesis. La próxima semana vamos a hablar sobre la interpretación. Ya después de todo esto, ya después de haber visto el contexto literario, el contexto histórico y ahora los aspectos gramaticales, ahora sí estamos en la capacidad de interpretar. La próxima semana vamos a hablar de interpretar y la última semana vamos a hablar de aplicaciones. Mira, todo lo que tuvimos que hacer para poder tener la solidez de interpretar un texto. Entonces, ya después de interpretar, finalizamos buscando aplicaciones. Amén. Hermanos, eso sería todo por hoy. Gracias ahí por conectarse y estamos ahí en comunicación. Gracias, Paulo. Gracias, Pablo. Que estén muy Saludos, Buenas bien. noches hermanos. también, Pablo. Feliz noche. Sí, Gracias, Pablo, buenas buenas noches. noches, gracias. Feliz noche, hermanos.